La mayoría de personas creen que Neville Goddard enseñaba cómo manifestar dinero, relaciones o éxito. Pero después de estudiar profundamente sus conferencias, descubrí algo que casi nadie menciona. Y es que las últimas enseñanzas de Neville Goddard ya no hablaban realmente de manifestación. Hablaban de algo que él llamaba la promesa. Una enseñanza tan profunda, tan extraña y tan poderosa que hizo que Neville perdiera gran parte de sus seguidores, porque según él, podías manifestar absolutamente todo lo que deseas y aún así nunca alcanzar la promesa. Y en este video quiero mostrarte el Neville Goddard que Internet nunca entendió, el místico, el ocultista, el hombre detrás de la ley de la Asunción, pero sobre todo voy a enseñarte la enseñanza más importante de Neville Goddard que dejó incluso por encima de la ley de la Asunción, y cómo comprenderla puede transformar completamente la forma en la que manifiestas, la forma en la que piensas y la forma en la que vives tu vida. Neville Goddard nació en Barbados en 1905. Era el cuarto de 10 hermanos y nada en su historia parecía indicar que terminaría convirtiéndose en uno de los maestros espirituales más influyentes del siglo XX. Porque Neville no llegó a Nueva York buscando iluminación. Llegó buscando convertirse en actor, en bailarín, en performer. Y esto es importante, porque la mayoría de las personas jamás entendió quién era realmente Neville Goddard. Antes de enseñar sobre la conciencia, Neville vivía sobre escenarios, actuando, bailando, mostrándose en teatros de Nueva York, Londres, Berlín, París, y aunque esto pueda parecer un simple detalle biográfico, en realidad explica muchísimo, porque Neville no solo sabía enseñar, sabía capturar la atención, sabía construir presencia, sabía sostener energía frente a una audiencia, y años después, esa capacidad terminaría convirtiéndose en algo completamente distinto. Pero el verdadero punto de quiebre en su vida ocurrió en 1925. Durante un viaje a Inglaterra, alguien le entregó una caja de libros sobre el poder de la mente. Y según cuentan las historias, desde ese momento toda su vida cambió. Porque fue entonces cuando Neville conoció al hombre que probablemente alteraría completamente su percepción de la realidad: Abdullah. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente extraña. Abdullah era un rabino etíope que vivía en Harlem. Y durante 7 años, Neville estudió con él. 7 años. Y creo que la mayoría de las personas no entienden lo importante que fue esto, porque Abdullah no estaba enseñándole simplemente manifestación, le estaba enseñando una forma completamente distinta de entender la realidad. Le enseñó hebreo, le enseñó cábala, simbolismo bíblico y sobre todo, le enseñó que la Biblia no describe eventos externos, describe movimientos internos de la conciencia humana. Y esta idea cambiaría completamente la vida de Neville Goddard, porque desde ese momento Neville Goddard empezó a interpretar toda la Biblia psicológicamente. Abraham, Moisés, David, Cristo ya no eran solamente personajes bíblicos e históricos, eran estados internos, estados de conciencia. Y aquí quiero que entiendas algo extremadamente importante, porque todo esto fue precisamente lo que me hizo empezar a investigar muchísimo más profundamente cómo funciona realmente la conciencia. Porque cuando más estudiaba a Neville Goddard, más entendía que la mayoría de las personas jamás aprendió realmente cómo manifestar. Aprendieron técnicas, sí, pero nunca entendieron el sistema completo. Y precisamente por eso voy a hacer un evento en vivo completamente gratuito, donde voy a enseñarte algo que considero fundamental: cómo crear verdaderos sistemas de manifestación, no solamente para manifestar algo una vez, sino para desarrollar conciencia y la capacidad de sostener esa realidad de forma estable. Y además allí también voy a mostrarte mucho más profundamente todo ese trabajo interno y la comunidad que he creado para ayudar a las personas a desarrollar este nivel de transformación. Así que si quieres estar dentro, te voy a dejar abajo la lista de espera de WhatsApp, porque siento que este puede ser uno de los entrenamientos más importantes que he hecho hasta ahora, ¿vale? Ahora, lo que Neville descubriría después de todo esto terminaría cambiando completamente la dirección de todas sus enseñanzas. Neville empezó a entender muchísimo más profundamente los misterios de la conciencia. De hecho, cuanto más avanzaban sus enseñanzas, más extraño se volvía todo.
porque Neville empezó a rodearse de personas extremadamente particulares. Y aquí es donde la historia empieza a conectar con el ocultismo occidental de una forma que casi nadie menciona. Una de esas personas fue Israel Regardie. Y si no sabes quién fue Israel Regardie, fue una de las personas más importantes del ocultismo moderno, secretario personal de Aleister Crowley, estudioso de magia ceremonial, ocultismo práctico, Golden Dawn, y aquí viene la parte importante. Regardie asistía a las conferencias de Neville Goddard, lo observaba, lo analizaba y terminó diciendo algo absolutamente increíble. Dijo que el sistema de Neville Goddard era uno de los sistemas más mágicos y transformadores que había encontrado. Y quiero que pienses en esto por un momento. Un hombre profundamente involucrado con la magia ceremonial, observando a Neville Goddard y reconociendo que había algo extraordinario en él. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que Neville prácticamente no utilizaba rituales complejos. No hablaba de ceremonias, no hablaba de invocaciones. Hablaba de imaginación, de conciencia, de identidad, de ser, de sentir. Y esto es extremadamente importante, porque Neville Goddard entendía algo que la mayoría todavía no comprende. La imaginación no es simplemente fantasía mental. La imaginación es la fuerza creadora de la realidad. Y según Neville Goddard, esa misma fuerza creadora es Dios, expresándose a través de la conciencia humana. Pero aquí es donde la historia empieza a volverse realmente extraña, porque con el paso de los años, Neville empezó a experimentar cosas que iban más allá de la manifestación. Y cuando digo muchísimo más allá, me refiero a experiencias que parecían salidas directamente de la Biblia. Visiones, experiencias místicas, estados alterados de conciencia. Y esto fue precisamente lo que empezó a cambiar completamente sus enseñanzas. Porque Neville Goddard ya no estaba intentando solamente enseñarle a las personas cómo conseguir cosas. Estaba intentando explicar algo muchísimo más profundo, algo que, según él, transformaba completamente al ser humano. De hecho, Neville llegó a describir experiencias absolutamente extrañas, y una de las más impactantes fue algo que él llamó nacer desde arriba. Según Neville, una noche comenzó a sentir una vibración gigantesca dentro de su cuerpo, como si algo estuviese literalmente despertando dentro de él. Y dijo que aquella vibración empezó a intensificarse cada vez más y más, hasta que de repente sintió que atravesaba una especie de pasaje desde dentro de sí mismo. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña, porque Neville afirmaba que literalmente emergió desde sí mismo, como un niño recién nacido. Y según él, aquello no fue una metáfora, no fue imaginación, no fue simbolismo poético ni nada de esto. Fue una experiencia completamente real, directa, viva. Y aquí es donde empiezas a entender por qué muchas personas dejaron de comprender sus enseñanzas. Porque Neville ya no estaba hablando simplemente de manifestar una casa, dinero, relaciones, éxito. Estaba hablando de transformación de conciencia, de muerte psicológica, de renacimiento interno. Y cuanto más estudiaba estas experiencias, más entendía que Neville veía la Biblia no como una historia, sino como un mapa interno de transformación espiritual. Y aquí es donde aparece nuevamente la promesa. Pero antes de llegar allí, necesito mostrarte una historia que cambia completamente la forma en la que la mayoría entiende a Neville Goddard. Porque esta historia revela algo extremadamente importante sobre cómo Neville Goddard entendía la conciencia. Cuando la entendí, comprendí por qué sus enseñanzas iban mucho más allá que simplemente manifestación. Durante la Segunda Guerra Mundial, Neville fue reclutado por el ejército de Estados Unidos. Tenía esposa, tenía una hija y no quería estar allí. Pero en lugar de luchar legalmente para salir, decidió hacer algo completamente distinto. Cada noche, acostado en su cama, empezaba a imaginar que ya estaba de regreso en Nueva York. No visualizaba. No era una visualización superficial. No repetía afirmaciones mentalmente ni mecánicamente. Sentía las sábanas de su cama, sentía el peso familiar de su almohada, sentía a su esposa acostado junto a él. Y persistió en este estado noche tras noche tras noche, hasta que meses después recibió una baja honorable. El ejército simplemente lo dejó ir.
Y aquí es donde tienes que entender algo extremadamente importante. Neville no veía la imaginación como una técnica, la veía como una realidad interna, como un estado de ser. Es decir, cuando dormía no estaba simplemente visualizando, estaba allí, en su cama, en su casa. Y esto cambia completamente la forma en la que la mayoría utiliza hoy la ley de la asunción, porque la mayoría intenta manifestar, mientras internamente siguen identificándose con la vieja persona. Pero Neville Goddard entendía que la transformación ocurre cuando el estado empieza a sentirse más real que lo que tus sentidos perciben. Y creo que aquí empieza el verdadero Neville Goddard. No el Neville simplificado de internet, sino el hombre que lentamente comenzaba a descubrir algo muchísimo más profundo sobre la conciencia humana. Y cuanto más profundizaba Neville en la conciencia, más extrañas se volvían sus experiencias. Y aquí es donde la historia deja de parecer la historia de un maestro de manifestación y empieza a aparecer la historia de un hombre investigando directamente la naturaleza de la realidad. Porque las conferencias de Neville empezaron a cambiar lentamente, casi imperceptible. El hombre que durante años había enseñado cómo manifestar, empezó a hablar cada vez menos sobre deseos y cada vez más sobre visiones, experiencias místicas, estados alterados de conciencia. Y aquí es donde incluso muchos de sus propios seguidores empezaron a dejar de entenderlo. Porque Neville ya no estaba hablando simplemente de conseguir cosas, estaba hablando de transformación interna, de conciencia, de identidad, de algo muchísimo más profundo. Y uno de los momentos que mejor revela esto ocurrió cuando tuvo un experimento con LSD junto a un amigo médico. Y aquí viene el primer gran giro de esta historia. Aldous Huxley, sí, el autor de Un Mundo Feliz y Las Puertas de la Percepción, originalmente iba a observar el experimento que hizo Neville Goddard tomando LSD. Piensa en el tipo de círculos intelectuales y espirituales en los que Neville se movía. Escritores, filósofos, exploradores de la conciencia, místicos. Y cuando Neville tomó LSD, describió experiencias visuales extremadamente intensas. Las paredes parecían respirar, los objetos se deformaban, como si la realidad hubiese dejado de ser sólida. Pero aquí viene la parte que cambia completamente la percepción de esta historia, porque Neville no quedó impresionado en lo absoluto. De hecho, dijo que aquello no era nada comparado con las experiencias que había vivido naturalmente a través de la conciencia. Piensa en esto por un momento, porque este es el instante exacto donde entiendes que Neville ya no estaba simplemente investigando cómo manifestar dinero o relaciones. Estaba investigando directamente la estructura de la conciencia humana. Y cuanto más avanzaba, más extrañas, más radicales y más difíciles de aceptar se volvían esas enseñanzas, porque Neville empezó a afirmar algo que incluso hoy muchísimas personas considerarían imposible. Empezó a decir que había vivido personalmente eventos descritos en la Biblia. No metafóricamente, no poéticamente, sino literalmente. Y aquí es donde el Neville superficial de internet desaparece por completo, porque el verdadero Neville empieza ahora. Neville describía experiencias místicas extremadamente específicas. Hablaba de atravesar estados de conciencia imposibles de explicar racionalmente, de experimentar escenas completas descritas en la escritura, en la Biblia, de sentir que la realidad física era muchísimo más maleable de lo que normalmente percibimos, como por ejemplo, él hablaba de la luz líquida. Hablaba de acceder a estados internos que, según él, transformaba completamente la identidad humana. Y una de las experiencias más impactantes fue cuando afirmó encontrarse con David, el David bíblico. Y aquí ocurre otro giro importante, porque la mayoría de las personas escucha esto y dicen o piensan, ok, este hombre perdió la cabeza. Pero interpretar esto de forma tan superficial es perder completamente el punto. Porque independientemente de cómo interpretes estas experiencias, lo verdaderamente importante es lo que Neville estaba intentando comunicar a través de ellas. Y es aquí donde cambia todo. Porque Neville empezó a entender la Biblia no como historia, sino como un mapa interno de transformación de la conciencia. Y según él, cada uno de estos eventos místicos representaba etapas del desarrollo interno del ser humano. Eso era la promesa.
Y aquí viene probablemente el giro más importante de este video, porque Neville empezó a comprender algo profundamente incómodo. Podías manifestar dinero, relaciones, éxito, reconocimiento, y aún así seguir siendo exactamente la misma conciencia que creó el sufrimiento inicial. Cuando entendí esto, algo hizo clic. Porque Neville destruye completamente la forma en la que la mayoría entiende la manifestación. La mayoría cree que manifestar significa manifestar cosas, conseguir cosas. Pero Neville terminó entendiendo que el verdadero problema del ser humano nunca fue únicamente la falta de resultados, de cosas. Era la conciencia desde la cual vivía. Y aquí está el problema. Muchísimas personas hoy utilizan la manifestación simplemente para intentar escapar psicológicamente de sí mismas. Quieren dinero para dejar de sentirse insuficientes, relaciones para llenar un vacío emocional, éxito para sentirse valiosos. Pero si el estado de conciencia de fondo sigue siendo el mismo, tarde o temprano la realidad vuelve a reorganizarse alrededor de ese estado. Y aquí es donde todo esto conecta perfectamente con lo que explicaba el Dr. David Hawkins. Si no sabes quién es el Dr. David R. Hawkins, él fue el creador del mapa de la conciencia y de libros como Dejar ir, El poder frente a la fuerza. Y en su mapa de la conciencia, Hawkins habla de estados contraídos, estados que se contraen, y estos son la culpa, miedo, vergüenza, apego, necesidad, ansiedad, etc. ¿Vale? Son estados en los que el ser humano vive en estado reducido. Y luego habla de estados expansivos: presencia, aceptación, claridad, amor, paz, amor, poder interno. ¿Vale? Y aquí viene otro giro que cambia completamente la forma en la que deberías entender la ley de la asunción. Porque sí, puedes alterar temporalmente tu realidad, puedes manifestar dinero, relaciones, oportunidades, pero si internamente sigues operando desde el miedo o desde la necesidad, desde el apego, desde la inseguridad, entonces tarde o temprano volverás al viejo personaje. Y esta es exactamente la razón por la que tantas personas viven ciclos constantemente. Elevan temporalmente su estado y recaen, manifiestan algo y lo pierden. Porque una cosa es alcanzar un estado, creer que algo es cierto, asumirlo, y otra muy distinta es desarrollar la conciencia necesaria para sostenerlo. Manifestar sin conciencia es construir sobre arena. Y aquí fue donde Neville empezó a ir muchísimo más lejos que la mayoría de los maestros de manifestación, porque entendió que la ley podía cambiar tu experiencia de vida, pero la promesa transformaba la conciencia que estaba soñando toda esta experiencia. La ley podía darte una nueva experiencia, pero la promesa transformaba al experimentador. Luego por esto escribió su libro La ley y la promesa. Y si Neville tenía razón, entonces la mayoría de las personas jamás ha entendido realmente quién fue él. Porque aquí ya no estamos hablando simplemente de manifestar una nueva vida. Estamos hablando de transformar completamente al que la vive. La mente quiere resultados, la conciencia quiere liberación. Y aquí es donde las enseñanzas de Neville empiezan a entrar en un territorio verdaderamente radical. Porque la visión que tenía sobre la muerte, la conciencia y la existencia humana era absolutamente distinta a todo lo que vemos hoy en día. Según Neville, la muerte no era realmente el final. Era simplemente una transición de conciencia, una puerta. Porque según él, la conciencia continuaba experimentándose a sí misma una y otra vez hasta alcanzar la promesa. Y aquí es donde ocurre el verdadero giro de todo este video, porque lentamente empiezas a darte cuenta de que Neville ya no estaba obsesionado con manifestar una mejor vida. Estaba obsesionado con algo muchísimo más profundo: liberar la conciencia humana de la identificación con el personaje. Porque en muchas tradiciones antiguas, ese personaje tiene nombres distintos. En algunas se les llama el ego, en otras la máscara, pero la mayoría todavía no entiende realmente qué es el ego. El ego no es simplemente pensar demasiado en ti o creerte más. El ego es una estructura psicológica y energética que vive de hacerse pasar constantemente por ti. Produce pensamientos, produce emociones, produce impulsos, produce patrones automáticos y sobre todo, vive de identificación.
porque el ego solamente puede sobrevivir mientras tú creas que eres lo que produce. Y aquí viene una de las ideas más importantes de todo este video. Si hay identificación, hay ego. Identificación con pensamientos, ego. Identificación con emociones, ego. Identificación con el cuerpo, ego. Con las percepciones de los sentidos también, ego. Mientras exista identificación, seguirás reforzando constantemente el mismo estado de conciencia. ¿Y qué es lo que perpetúa esa realidad? El estado de conciencia dominante. La identidad sostenida. El personaje repetido, venga. Y aquí es donde empiezas a entender por qué Neville Goddard terminó hablando tanto menos sobre manifestar cosas y muchísimo más sobre la conciencia. Porque lentamente empezó a comprender que podías cambiar completamente tu realidad externa y seguir siendo internamente miserable. Y mientras eso ocurriera, tarde o temprano volverías nuevamente al mismo patrón, al mismo sufrimiento, a la misma identidad. Y aquí es donde el verdadero trabajo comienza. No solamente en visualizar, no solamente en repetir afirmaciones, sino a empezar a trascender identificación. Y esto conecta profundamente con el hermetismo también, porque el personaje habita en la mente. Si te has leído este libro, El Kybalión con los principios herméticos, sabes de lo que hablo. El personaje vive dentro del plano mental. Existen 3 planos de existencia, el plano físico, mental y espiritual. Y el personaje vive en el plano mental. Mientras toda tu atención esté absorbida por pensamientos, emociones, estímulos, percepciones sensoriales, seguirás atrapado dentro del personaje. Por eso, para trascender realmente el personaje, tienes que empezar a salirte del personaje y acceder a algo más elevado que la mente. La conciencia, acceder a la presencia, a espíritu. Y aquí es donde la verdadera práctica interna empieza. No intentando crear compulsivamente una nueva realidad, sino aprendiendo a retirar conscientemente la atención de los sentidos y dirigirla hacia adentro. Porque cuanto más dependes psicológicamente de lo que perciben tus sentidos, más quedas atrapado dentro de la realidad vieja. La mayoría intenta manifestar una nueva realidad mientras sigue reaccionando automáticamente a la percepción de sus sentidos. Ven falta, reaccionan. Ven rechazo, reaccionan. Ven problemas, reaccionan. Y cada reacción vuelve a reforzar el mismo estado de conciencia, el mismo personaje, la misma realidad. Y aquí es donde el estado de atención neutra se vuelve extremadamente importante y poderosa. Porque cuando empiezas a observar pensamientos, emociones, impulsos, sin identificarte automáticamente con ellos, algo empieza lentamente a separarse dentro de ti. Empiezas a darte cuenta de algo extremadamente importante. La conciencia que observa no es el pensamiento observado. No es la emoción que observa. No es el personaje observado. Y cuanto más practicas esto, menos sólido empieza a sentirse el personaje, porque el ego, recuerda, vive de la identificación. Vive de que tú creas constantemente que eres la mente que produce esos pensamientos. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo del que Neville Goddard intentó tanto hablar. No solamente en manifestar mejores circunstancias, sino en dejar de alimentar constantemente la estructura psicológica que genera sufrimiento. Porque la mayoría no quiere despertar, solo quiere sufrir más cómodamente. Y esto cambia completamente la forma en la que entiendes la manifestación, porque entonces ya no manifiestas desde miedo, necesidad o carencia, sino desde una conciencia mucho más estable, mucho más presente y mucho menos identificada. Y esta es exactamente la razón por la que en mi trabajo, dentro de mi programa, yo no me enfoco únicamente en que las personas entiendan cómo manifestar. Porque puedes manifestar cosas y luego seguir siendo esclavo del mismo personaje, del mismo miedo, del mismo vicio, de la misma identificación. Y tarde o temprano esa conciencia vuelve a reorganizar la realidad alrededor de sí misma. Por eso el verdadero trabajo no es solamente manifestar una nueva realidad. Es desarrollar la conciencia necesaria para sostenerla. Y después de estudiar durante años las últimas enseñanzas de Neville Goddard,
finalmente entendí lo que intentaba decir. El verdadero milagro nunca fue manifestar una nueva realidad. El verdadero milagro era despertar de la conciencia que sufría dentro de la anterior. Y quizás aquí estaba realmente el verdadero significado de la promesa. No convertirte en alguien nuevo, sino recordar qué eras antes del personaje. Y si todo esto resonó contigo, entonces probablemente ya te diste cuenta de que la manifestación real va mucho más allá de simplemente visualizar o repetir afirmaciones, ¿vale? Por esto voy a hacer un evento en vivo completamente gratuito, donde voy a enseñarte algo que considero fundamental. Cómo crear verdaderos sistemas de manifestación, sistemas internos, sistemas de conciencia, capaces no solamente de ayudarte a manifestar algo, sino de sostenerlo. Porque una cosa es alcanzar temporalmente un estado y otra cosa muy distinta es convertirlo en tu nueva identidad estable. Y además, en este evento también voy a mostrarte mucho más profundamente cómo funciona todo este trabajo interno. Y te enseñaré también la comunidad que he creado precisamente para ayudar a las personas a desarrollar este nivel de transformación de conciencia. Así que si quieres estar dentro, pues te voy a dejar allí abajo el enlace, ¿vale? Es una lista de espera de WhatsApp. Puedes unirte ahora, haz clic en los comentarios o en la descripción de este video, ¿vale? Porque creo que esto puede ser uno de los entrenamientos más importantes que he hecho hasta ahora. Y si quieres profundizar muchísimo más en todo esto, en la diferencia entre la conciencia, la vibración, vibrar alto y manifestar, entonces te dejo aquí un video para que lo veas en este momento, ¿vale? Allí profundizo exactamente en cómo funciona este proceso, ¿vale? Así que te veo allí.